Buenas tardes, comienza Penúltima Palabra, espacio de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy vamos a dialogar sobre la selección cubana de fútbol y su presentación en la Liga A de las Naciones en CONCACAF. Quédese con nosotros que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última la dice el terreno. Hoy en el estudio tenemos a dos especialistas que nos hablarán sobre la selección cubana de fútbol. Buenas tardes, primero para Brian Moon Martínez, quien es nuestro nuevo invitado. Buenas tardes, Brita, para ti, para toda la teleaudiencia de Santiago de Cuba. Es un placer estar compartiendo acá y sobre todo hablar del fútbol cubano. Buenas tardes para Jorge Luis Guerra Limonta. Un placer, como siempre, estar aquí contigo, compartir una vez más, por primera vez en televisión, con mi colega Brian Moon Martínez y, por supuesto, con todos ustedes, queridos televidentes que están con nosotros en la sintonía. Ya entramos en materia de análisis, porque la selección cubana tuvo ya dos presentaciones, una en República Dominicana ante Haití y la segunda aquí en casa ante Surinam. Vamos a darle primero la palabra a nuestro invitado joven que se encuentra con nosotros, Brian. Háblanos de tus precisiones sobre este equipo Cuba, dirigido ahora por Yunielis Castillo. Después de la Copa de Oro, era un motivo importante volver a ver a la selección y la apuesta por jugadores jóvenes con un nuevo técnico armando un nuevo proceso de nuestra selección nacional. Fue un partido donde Cuba no pasó del empate, solamente lograron empatar frente al equipo de Haití, pero dejó buenas sensaciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque se modificó un esquema. Nunca se había jugado con línea de 5 en los últimos años. Esto tiene que ver mucho con la ausencia de jugadores de creación en la segunda línea del medio del campo y principalmente porque Jorge Luis Corrales, hombre, carrilero izquierdo de este equipo, en su equipo lo que estaba haciendo era jugar como defensa central y Papo se decide ¿por qué? Por utilizar una línea de 3 en el fondo que al final termina siendo 5 y sobre todo me quedo con la satisfacción de que se vio un equipo capaz de llegar con pocas ocasiones pero que le sigue faltando contundencia y en su segunda presentación logran llevarse la victoria en el estadio Antonio Maceo, modificando nuevamente el esquema. Apostó por jugar con una línea de 4 en el fondo y una segunda línea de doble pivote con otra línea de 3 con un hombre referencia en punta. ¿Dónde estuvo aquel en este partido? El hombre referencia en punto no era un delantero centro, sino era Luis Javier Paradela, un hombre que en mi opinión debió jugar en esta última línea de 3 como volante o enganche, pero se decidió a poner a Daniel Díaz, que era el hombre que inicialmente debió partir como referencia, y la inclusión en este segundo 11 de William Pozo, que no estuvo en el primer partido como titular y terminó marcando la diferencia con el único tanto de Cuba en este partido. Exactamente, la presencia de William Pozo fue fundamental, queridos televidentes, en esta segunda presentación del equipo Cuba. Vamos a darle la palabra ahora en este debate a Jorge Luis Guerra, porque él también tiene su criterio y quizás no coincida con lo que estaba planteando Brian. No, es difícil estar en contra de las cosas que planteaba Brian en muchos aspectos. A mí me parece que lo primero, lo positivo y que hay que celebrar de esta selección es que mantiene el buen paso que dejó Pablo Elier Sánchez en su camino al mando de esta selección cubana, y de alguna manera logra Cuba mantener estos buenos resultados. Creo que aquí lo más importante es mantenerse en el nivel A de la CONCACAF Nations League, y creo que hasta el momento se está logrando. Por supuesto, queda todavía camino por recorrer y todavía esa presencia no está 100% asegurada, pero sí me gusta, primero, que el equipo ha mantenido con otro esquema de juego diferente, ha logrado tener ideas. Por supuesto, está pecando la carencia de ese hombre de referencia arriba que ha sido un delantero centro. No logró hacerlo Aldair Ruiz en las pocas convocatorias que tuvo con la selección. A Daniel Díaz se ha visto utilizándolo en variantes diferentes, tanto en el primero como en el segundo partido, y entonces todavía hay muchas cosas que acomodar en ataque, pero el equipo tiene ideas futbolísticas, tiene criterio y sobre todo la buena defensa está siendo clave en los 4 puntos que ha conseguido hasta el momento. Sin embargo, lo que vimos en nuestra casa, aquí en el estadio Antonio Maceo, en la segunda presentación ante Surinam, fue difícil lograr ese único gol. Surinam estuvo manteniendo todo el tiempo la posición del balón, hizo mucho más tiros, hizo trabajar
a nuestro Raico Arozarena, nuestro portero titular, que ha sido hasta el momento uno de los que mejor desempeño ha tenido, asumiendo sus responsabilidades, pero sigue notándose la ausencia de los delanteros. ¿Qué creen? Sí, sigue faltando contundencia. En este partido Cuba llegó a marcar, a generar varias ocasiones, pero siguió faltando la contundencia. ¿Por qué viene dado? No tenemos un hombre de referencia, como yo decía anteriormente, y Jorge lo reafirmaba. Quizás los dos hombres principales referencia como delantero centro de estos equipos, de este equipo Cuba, es Michael Reyes y Daniel Díaz. Pero si tú te das el lujo de tener un hombre como Daniel Díaz, que es un delantero centro nato, jugando como volante en una segunda línea de tres, muy difícil que la pelota le llegue, cuando él tiene que venir desde el medio campo prácticamente a arrancar y buscar la puerta. Si el hombre está más cerca del arco, es más fácil generar y marcar ocasiones de gol. Pero si el hombre está jugando como volante, es muy difícil. Creo que esta es la principal. Y a eso sumado que no tienes hombres como capaces de generar fútbol, tanto por las ausencias que tienen de lesión. Me refiero al caso de Cristian Flores Castellanos, santiaguero, que le hace una falta a la selección nacional de nuestro país, porque no tenemos hombres capaces en el medio del campo de generar fútbol. Nuestros jugadores en el medio del campo todos son, la mayoría, de corte defensivo. Y eso se ha visto también en estas presentaciones que ha tenido nuestra selección. Amigos televidentes, Cuba ha tenido ausencia de goles en 2 presentaciones, un solo gol dado por William Pozo, que tuvo un excelente trabajo. Sí, Jorge. Y aquí está la importancia de la presencia de este futbolista dentro del esquema, pues ante la carencia por lesiones u otras situaciones de futbolistas, de ese enlace entre el centro del campo y la delantera, esa generación de fútbol ofensivo y hombres con capacidad de generarte peligro en 3/4 de cancha, sale la figura de William Pozo, que puede ser diferencial en este tipo de situaciones. Se lo preservó Juniel Castillo en el primer partido, no fue titular, logró sacar un empate a 0, ya en el segundo lo pone de titular y termina marcando el gol que definió el encuentro. Y también la defensa de nuestro equipo Cuba ha sido fundamental y lo hemos visto trabajando muy bien. Mira, lo importante es que los jugadores, Papo sí lo está utilizando, Juniel Castillo, como se le conoce, en su posición. Veíamos con el caso de José Piedra que muchas veces Pablo Uriel lo utilizaba de contención. No, los jugadores están en su posición. Si los mueves, lucen mal. Y creo que esto fue fundamental en Papo. Papo no improvisó a la hora de colocar a sus jugadores. Todos estuvieron en su posición. Quizás el que más o menos se movió un poco de su zona de confort fue Alejandro Delgado, porque es un jugador que es volante y lo tuvo que llevar a jugar carrilero izquierdo por las ausencias y por la modificación de que iba a usar a Jorge Luis Corrales como central en el equipo. En el partido en el Maceo termina Jorge Luis Corrales inclinándose a jugar nuevamente por el carril izquierdo y Alejandro Delgado entró como volante. Pero generalmente lo que ha incidido en esto, en el orden defensivo, es que hemos empleado a los jugadores donde se sienten cómodos y en sus posiciones. Sin eso, prácticamente mantener el orden en las líneas es difícil, y creo que Cuba lo logró en estas 2 primeras presentaciones. No podemos pasar por alto el trabajo de Paradela y el trabajo de Gadafe en esta defensa también. Sí, realmente son jugadores que son esenciales para las aspiraciones de Cuba, pero no solamente se queda ahí. Hay un futbolista que muchas veces pasa desapercibido a la hora de reconocer la labor que realiza dentro de este equipo cubano, y es el caso de Junior Yuri Pérez, que es un comodín tanto en el centro del campo como jugando de lateral por la derecha, y en todas las posiciones lo hace bien. Él le salvó muchas veces la vida, por decirlo de alguna manera, a Pablo Elier Sánchez, desempeñándose tanto de carrilero, llegó a jugar también en algunos minutos como defensor central, pero ahora con Juniel Castillo utilizándolo en ese doble pivote con Eduardo Hernández, se ha visto clave ante la ausencia de un Karel Espino, que ha sido el equilibrio de la selección cubana cada vez que ha estado presente desde que se incorporó con los legionarios a esta selección. Sin duda, nuestra selección cubana ha tenido una excelente actuación en estas 2 presentaciones. Lo podemos decir así. Yo pienso que los colegas aquí en el estudio coincidan con este criterio, y también los televidentes. Ahora vamos a una pausa, pues ya concluimos este primer tiempo de debates. El terreno sintético del Estadio Antonio Maceo se colocó en 2021 luego de casi 4 años de trabajo. Donado por la FIFA gracias al proyecto GOL, la instalación corrió a cargo de la empresa Evergrass de Países Bajos. El terreno mide 120 por 74 metros, posee porterías, asientos, techos y regadíos. Más de 150 toneladas de caucho fueron vertidas en el terreno.
El gobierno de la provincia de Santiago de Cuba apoyó los trabajos primero en la remoción del antiguo terreno, luego con el traslado de 7.000 metros cúbicos de arena desde la cantera de Juraguá, además del arreglo del edificio socioadministrativo con los requerimientos para efectuar partidos internacionales con una inversión de 2 millones de pesos en moneda total. Fue inaugurado oficialmente el 16 de febrero en el partido de la Selección Nacional Femenina ante su similar de San Vicente y las Granadinas. Continuamos en este programa Penúltima Palabra. Ahora vamos a analizar la presencia de santiagueros en esta selección nacional de fútbol. Tenemos 3, Eduardo Hernández, Karel y también Nelson Johnston como portero. Quisiera que nos hablaran primero, por supuesto, de Eduardo, que tuvo una excelente presentación y jugó los 90 minutos. Jorge, ¿qué crees de esta actuación de Eduardo? Bueno, realmente es un futbolista que ha sido la revelación en el último año para el fútbol santiaguero y está tomando un protagonismo importante ahora con la conducción de Yunielis Castillo, Papo como se le conoce cariñosamente, ya lo mencionaba Brian anteriormente, y es importante tener que este futbolista se desarrolle y logre tomar esa confianza que le permita todo ese talento sacarlo a flote con la selección nacional, y sí lo ha mostrado respondiendo a la confianza. Ya estaba teniendo convocatorias anteriormente con Pablo Elier Sánchez en los últimos listados, las últimas nóminas del pinareño dirigiendo la selección, y ahora con Yunielis Castillo quiere aún más protagonismo, y ese doble pivote está haciendo, si hablábamos del trabajo de Yuri Pérez en esa doble mancuerna ahí en el centro del campo, hay que hablar también de Eduardo Hernández, que está haciéndolo con un poco más de libertad arriba, porque tiene calidad técnica para conducir la pelota, para darle salida de balón al equipo, y esas son cosas que está aprovechando muy bien la selección en estos momentos. Exactamente, la presencia de Eduardo lo hemos visto mucho más seguro en estas últimas presentaciones. Cuando debutó en la selección, por supuesto también los nervios y debutar en casa, pero ya ahora vimos un Eduardo Hernández más crecido. Sí, quizás los 2 partidos amistosos, cuando él tuvo la posibilidad de jugar en el segundo, y se mostró un jugador que, a pesar de salir de su zona de confort y jugar como enganche en ese partido amistoso, pero en la Copa de Oro volvió a su zona de confort, que es el medio de campo, jugando con un doble pivote, y eso le facilita la vida. Es un jugador que necesita desarrollarse, seguir teniendo minutos, pero a pesar de ser joven, es un jugador que se ha convertido inamovible en la selección de nuestro país. ¿Por qué? Porque talento tiene, sabe jugar muy bien la pelota, domina muy bien tocar con ambas piernas, y eso en el fútbol y en su posición es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú tienes la capacidad de estar en el medio del campo y tocar y encontrar a tus compañeros, es importante, y eso Eduardo lo logra. Fíjense así que Eduardo tiene más libertades que en este doble pivote que su otro compañero, que era el guantanamero Junior Pérez, con más experiencia que él dentro de la selección, y era el que más libertad tenía a la hora de subir y buscar mayores posibilidades de gol. Pero siempre muy bien en el centro del campo Eduardo Hernández. Esta presencia de Eduardo en la selección cubana le dio vista en otros eventos internacionales y ya logra un contrato en América Latina. Sí, Eduardo ya encontró contrato con el Club Municipal de Guatemala, donde va a tener como compañero de equipo a uno que también lo conforma parte con él de la selección cubana, que es el holguinero Yanier Matos. Creo que ese poder de la combinación oriental lo va a ayudar mucho a superar esta primera experiencia, porque calidad, como ya decía anteriormente, tiene para triunfar en el fútbol de Centroamérica, y quizás, ¿por qué no? Como se habló en su momento, en su primera temporada cuando estaba con los Diablos, que surgieron varias ofertas de equipos alemanes, pero Eduardo tiene condiciones para imponerse en este fútbol, y más en Guatemala, que es una liga que le puede abrir paso también, sobre todo en América, a Costa Rica, que es la principal liga para mí de Centroamérica. Yo creo que lo importante es que no se quema etapa. Muchas veces esos futbolistas se van antes de tiempo para una liga de demasiada exigencia profesional que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver acá, y precisamente se estancan debido a la diferencia que hay entre ambos fútbol. Y creo que ese paso intermedio, creo que Guatemala, la liga de Guatemala va a ser un paso intermedio, pero este es un jugador de más potencial. Yo creo que la liga de Guatemala no es precisamente el techo de Eduardo Hernández como futbolista. Yo creo que puede llegar un paso más por delante. Y teníamos también otros jugadores de Santiago de Cuba incluidos en ligas también de América Latina. Son los nombres de Rolando Abreu Canela, Nelson Johnston Barriento y Eric Pocho Rizzo. Brian, ¿qué crees de esta inclusión de estos jugadores? Mira, era un secreto a voces que ya estos muchachos necesitaban
tener un contrato profesional porque ya nuestra liga le quedaba pequeña. Quizás le llegó un poco tarde, ya ambos pasan de los 30 años y es una liga donde van a ir a mostrar lo que tienen, porque no es una liga donde vayan a desarrollarse más. Ya con 30 años no puedes aspirar a desarrollarte, sino a crecer como profesional, porque eso sí le va a dar el contrato que ambos tienen en la Liga de Nicaragua, le va a dar profesionalidad, más allá de que puedan adquirir cierto nivel, porque con 30 años, como te decía, es muy difícil crecer, pero importante para ellos porque van a seguir creciendo en su carrera como futbolistas en nuestro país. Quizás le abra las puertas a Eric Rizzo principalmente en algún que otro momento de incluirse nuevamente en la selección nacional después de esa convocatoria en la última Copa de Oro, donde se quedó a las puertas Cuba de participar y fue la última de Eric Rizzo dentro de nuestro combinado nacional. Otro jugador de Santiago de Cuba que también ha visto acción en nuestra selección es Cristian Flores. Y teníamos ya datos, Brian, tenías elementos de que ya se está recuperando de su lesión y que ya está entrenando. Sí, Cristian recibió la alta médica después de la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió a principios de año, específicamente el 29 de enero. Ya Cristian está entrenando con el grupo del Pérez Celedón y ya fue renovado también su contrato. Quiere decir que se va a mantener con esta entidad otro curso más. Creo que importante para él después de esa lesión que le imposibilitó seguir creciendo como jugador y principalmente que va a tener continuidad porque va a ser un jugador clave en nuestros esquemas de la selección nacional. A la selección cubana en su mejor momento le llegaron una serie de lesiones que afectaron bastante el poder de convocatoria de los nombres que tenía a la mano Pablo Elier Sánchez y en estos momentos Yunieli Castillo para convocar para la selección. La lesión de Jorge Luis Corrales, llegó también la de Cristian Flores, que ya estaba empezando a tener minutos ya con el equipo grande de las 4 letras, y también el caso de Onel Hernández, que llegó a perderse todo, se ha perdido todo este último año en el proceso de la selección nacional por las lesiones allá en su club en Inglaterra. El caso de Onel Hernández lo vamos a tocar en el último momento de este programa. Ahora vamos a dedicarle unos minutos a hablar sobre los Diablos Rojos de Santiago de Cuba, que se coronan campeones en la Supercopa Cubana ante Cienfuegos, y Brian estuvo presente en este partido allá en la tierra de los marineros. Es un partido que marca un antes y un después para lo que va a ser la edición 108 para los Diablos, porque como anunciamos anteriormente, Cristian, jugadores que han salido de contrato no van a estar con este equipo y principalmente son los jóvenes que le van a tocar tirar del carro. Exacto, una nueva generación que tiene ahora Leonardo Herrera. Sí, Leonardo Herrera, que no es el mismo equipo, como conversaba con él, que tenía anteriormente. Ahora tiene jugadores jóvenes y solamente le quedan 3 jugadores del campeonato, de aquel famoso tricampeonato. Me refiero a Randy Revés, Raúl Pérez y Leonis Martínez. Serán los encargados de tirar de este grupo joven y empezar ganando ante Cienfuegos la Supercopa de Campeones de Cuba en un partido donde abrieron ganando y posterior en el segundo tiempo le terminaron empatando en el último minuto en una jugada un poco polémica porque ya se había cumplido el último minuto del tiempo añadido y una falta de tiro libre. Kevin Quiñones logró igualar las acciones y forzar la tanda de penales y Santiago de Cuba se llevó el título. Y quiero destacar la actuación de Alfredo López. Exactamente. Un jugador que estuvo buscándose un puesto con la selección y finalmente no logró incluirse y detuvo 3 penales, 1 en el segundo tiempo y 2 en la tanda de penales. Y creo que la actuación de Santiago de Cuba para empezar este nuevo proceso con el título de la Supercopa de Campeones de Cuba puede marcar un antes y un después para lo que pueda hacer Leonardo Herrera en la edición 108 de nuestra Liga Nacional. ¿Qué crees de la actuación de los santiagueros? A mí me sorprendió. Hay que decirlo, a mí me sorprendió. Estábamos hablando de un equipo Cienfuegos que viene con la buena de ser el campeón del torneo clausura, que está más reciente y que además contaba con sus refuerzos de ese torneo para esta Supercopa, y todo lo contrario Santiago de Cuba, que iba marcado por muchas ausencias. Ahora bien, yo creo que es muy importante para todos estos jóvenes beber de la savia de ese, por decirlo de alguna manera, ADN de campeones que tienen, no solamente los 3 nombres que permanecen de esa generación ganadora, sino también de un técnico que también es ganador, porque de los 3 títulos que tiene Santiago de Cuba, 2 están a nombre de Leonardo Herrera. Y no cabe duda de que esto ya lanza una candidatura seria para Santiago de Cuba para volver a tener buenos resultados en el próximo torneo de apertura, porque estos muchachos jóvenes han demostrado que tienen muchísimo talento para defender el título alcanzado en el último torneo. Y si de sangre ganadora hablamos, estos muchachos vienen de tener actuaciones excelentes tanto en el campeonato escolar como en el campeonato juvenil, y es el buen trabajo en la base tanto Orlando Semana con el equipo juvenil y Reinaldo Castillo con el equipo escolar, que este año van a estar cambiándose de categoría.
Exactamente. Santiago de Cuba tiene una historia excelente en nuestros campeonatos nacionales y con este nuevo título, con la Supercopa, abrimos elementos para continuar con los resultados satisfactorios. Y en este programa, por supuesto, felicitamos a nuestros integrantes de los Diablos Rojos. Ahora vamos a una pausa porque próximamente volvemos aquí en Penúltima Palabra. Desde hoy ya empezar a plantear los partidos contra Dominicana, ya que no podemos jugar de sede, tenemos que jugar de visitante por el tema del alumbrado que no tenemos, entonces tenemos que irnos los dos partidos afuera. Y ya desde ahora, ya estamos dentro de 20, 25 días, estamos volviendo a jugar, es el día 12 de octubre, los dos partidos 12 y 15, no tenemos tiempo de recuperación, no tenemos tiempo, ya los jugadores mañana están saliendo y nada, enfocarnos desde ahora, hacer mucho trabajo por la vía telefónica y demás, la comunicación constante, y los que se han llamado con el rendimiento que tengan en estos 15 o 20 días, volvemos a esos partidos y seguir buscando resultados positivos para entonces ir más allá. El objetivo es uno, pero siempre queremos algo más y siempre lo vamos a buscar. Y continuamos aquí en Penúltima Palabra, ahora en el último tiempo de debate. Tenemos más temas para analizar sobre la selección cubana de fútbol y su salida hoy ante Honduras en República Dominicana. Y ya eso es un tema en contra de nuestra selección. Brian, jugar de visitador teniendo la oportunidad de jugar en casa. Sí, esto obedece a la imposibilidad de no contar con luces en el estadio Antonio Maceo, y en el primer partido de Cuba frente a Surinam se logró conveniar con la CONCACAF para poder desarrollar este partido en casa, pero por los derechos de transmisión y que CONCACAF necesita transmitir la imagen y vender lo que se hace en cuanto a fútbol en la región, obedece a que este partido se tenga que ir a jugar a la República Dominicana. Para que se pueda entonces jugar de noche, ya esto es un contra con nuestra selección. Sin embargo, sí tenemos buenas noticias por la inclusión de nuevos jugadores, es decir, el regreso de jugadores como Onel Hernández a este equipo. Sí, hay que hablar de la inclusión de Onel Hernández en este equipo después de un periodo en el que ha estado plagado por las lesiones. Ha tenido momentos intermitentes, participaciones con el Norwich City, pero realmente no había podido tener estabilidad en cuanto a minutos jugados. Estamos hablando de que Onel es uno de los jugadores claves del conjunto inglés, que ahora en estos momentos está en la segunda división de la Premier League inglesa, y también ha sido clave con la selección cubana. No, cuando ha estado con la selección ha sido el jugador diferencial de la selección. Esto que no le puede, es el hombre encargado de definir las jugadas, más allá de que no es un delantero centro natural. Sí, sobre todo con Pablo Elías Sánchez fue utilizado en un 4-4-2 en el que acompañaba a Javier Paradela arriba, pero realmente era el hombre encargado de pisar área constantemente, incluso de tener bastante recorrido por la banda izquierda, ya que tiene habilidades con el balón muy superiores al resto de sus compañeros de equipo, y esto lo supo aprovechar muy bien el plantel cubano, que aprovechó por supuesto la calidad que tiene Onel Hernández y sacó muy buenos dividendos con él sobre la cancha. Brian, ¿qué crees de esta presentación nuevamente de la selección cubana? Mira, son dos partidos complicados, sobre todo este de hoy en República Dominicana, porque vamos a enfrentar a un rival como Honduras, que es mundialista. Nosotros solamente hemos sido mundialistas en una ocasión, Honduras ha estado en 3 mundiales. Y viene... vamos a aclarar que fue en 1938 la actuación de Cuba en mundiales, muy lejano en el tiempo. Y entonces estamos hablando del rival más complicado del grupo, candidato a dominar. Y Cuba, el objetivo es salvar esta categoría para el próximo año seguir en el nivel A de la Liga de Naciones. Y saldar un empate al menos en estos 2 partidos es fundamental para Yunielis Castillo de cara a cumplir su objetivo, que es mantenerse en el nivel A de la Liga de Naciones. Fundamental, sobre todo el primer partido. Si en el primer partido Cuba logra saldar un empate, creo que está cumpliendo con creces superar la actuación de mantenerse. Con un empate creo que Cuba no debe tener dificultad para lograr salvar la categoría del nivel A. ¿Cuál cree que sea el planteamiento táctico de Yunielis Castillo en este partido? Para mí tiene que ir a buscar a jugar con un 9. En esta resalta la inclusión y la ausencia también, la inclusión de Reidel Sánchez, un jugador que milita en la 4ª división de España, y Michael Reyes, que se pierde una convocatoria después de ser uno de los jugadores infaltables, más allá de no tener el protagonismo que merece como delantero centro de este equipo. Pero para mí el que debe partir como hombre referencia es Daniel Díaz como hombre referencia en el centro
de la delantera del equipo cubano y mantener el mismo esquema que mostraron en el estadio Antonio Maceo. Y William Pozo tiene que partir como titular. William Pozo no puede estar en el banco y salir como revulsivo después del minuto 60. Si William Pozo solamente te rinde 60 minutos, esos 60 minutos a William Pozo tenemos que sacarle la vida para sacar el resultado frente al equipo de Honduras. Jorge, ¿y tú qué crees que pueda suceder en esta presentación de la selección cubana ante Honduras? En mi caso personal, yo sí mantengo la idea de que hay que potenciar el tema de William Pozo, que debe mantenerse. Está haciendo ese enlace entre el centro del campo y la delantera, y además ese disparo potente desde larga distancia también es importante y hay que aprovecharlo. Yo, en mi caso personal, yo apostaría por un 4-4-2. No sé si utilizar realmente a Paradela acompañando a Onel Hernández arriba o tirarlo por banda de volante por la derecha junto a William Pozo, y entonces que Daniel Díaz ocupe esa posición arriba junto a Onel Hernández como hombre diferencial arriba. Lo cierto es que es importante tener un 9 porque el papel del 9 muchas veces va mucho más allá de los goles, y es ese hombre que te mantenga fijado a los centrales, que te lo mantenga ocupado, que ale marcas, que le abra espacios a los volantes y a los segundas puntas que vengan entrando, porque estamos claros que Onel Hernández va a tener un recorrido mayor a Daniel Díaz en caso de que este termine ocupando ese lugar. Y por supuesto, el doble pivote creo que sería muy bueno mantenerlo con Eduardo Hernández y Yuri Pérez, porque está funcionando a las mil maravillas, y que sea un fútbol vertical. Muchísimas gracias a nuestros colegas aquí en el estudio por estar presentes aquí en este programa. Brian, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer compartir con ustedes. Y para ti, Jorge Luis Guerra, por supuesto, siempre estar presente aquí en este programa. Encantado, como siempre. Este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.